Muy buenas tardes, jóvenes de nuevo grado. Aquí les mando la clase del día miércoles y jueves 22 a 23 de julio. Vale, siempre seguimos con semejanza. Ahora vamos a ver características de figuras semejantes. Vale, aquí dice, ¿cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero ABCD? Entonces vamos a ver, al que me están pidiendo es, ¿cuál es semejante a este? Al ABCD. Entonces, ¿cuál de esos tres me está preguntando es semejante a este chiquito? La primera hay que observarlos. Así se fijan a simple vista se puede tener una idea, pero veamos cómo se hace. Dice, al ampliar el cuadrilátero ABCD, el resultado es otro semejante. Si se acuerdan de la clase anterior les decía que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Y hablábamos también de razones, que puede ser el doble, puede ser el triple, pero siempre y cuando sea la misma figura, son figuras semejantes. Dice, el ampliar el cuadrilátero ABCD a BCD, el resultado es otro semejante al primero. Solamente cambiarán las longitudes de sus lados, pero no la medida de sus ángulos. Con un transportador se miden los ángulos. Eso se puede hacer para estar seguro de que las figuras sean semejantes cuando medimos ángulos. Imagínense, tenemos ciertas dudas y vemos que algún lado no se ve igual al otro. Se puede también hacer por medio de un transportador. Si en un transportador nosotros medimos ángulos, por ejemplo, este de aquí, si se fijan este de aquí con este de aquí, aunque uno sea más grande que el otro, la figura, el ángulo es lo mismo, vale lo mismo. Este vale 63 y este también. Igual pasa con el otro ángulo de aquí arriba. Este es 144, ese también 144. El de aquí arriba es 63 también, ese también vale 63. Y el de aquí abajo es 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las dos figuras que son semejantes sería el cuadrilátero el principio, que sería el cuadrilátero ABCD con el cuadrilátero MN o P. Son los dos cuadriláteros que serían semejantes, haciéndolo por medio de ángulos. O sea, utilizo transportador y voy comparando ángulo con ángulo, y si las medidas son iguales, quiere decir que esas figuras son semejantes. Y si se fijan, el tamaño es distinto, pero los ángulos son los mismos. Dice, en dos o más polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes son congruentes. En otras palabras, eh, dos polígonos semejantes, si tienen distintos tamaños, pero a simple vista yo los puedo, digamos, observar y darme cuenta, este es igual a este. Y ahí me doy cuenta que los ángulos de ellos, no importando el tamaño, los ángulos van a ser iguales. Entonces quiere decir que los ángulos son correspondientes. O sea, en otras palabras, imagínense, eh, esos dos les quedan de tarea a ustedes, pero les voy a ayudar con uno. Vale, ¿qué pasaría? Dicen, cada paraje de polígonos semejantes identifica los ángulos correspondientes. Hay que ver qué parejas de ángulos son iguales entre sí. Este lo voy a mover para que quede igual la forma de este grande. Si se fijan, de base son dos cuadritos. Entonces podría hacerlo aquí. Esta sería la base, dos cuadritos. De aquí para acá hay un cuadrito. De aquí para acá hay dos cuadritos. Bueno, aquí solo es un cuadrito. Recoge este de aquí. Aquí solo sería un cuadrito. Y aquí sería un cuadrito. Por eso lo voy a poner los puntos. Es como que yo rote esta figura. Si yo lo roto, en la parte de aquí sería D. Aquí estaría C. La parte de aquí arriba sería A.
y la parte de aquí arriba sería B. Entonces, ¿qué es lo que me van a hacer? Como les decía, estos dos son de tarea, pero aquí les voy a ayudar con uno para que tengan una idea de cómo van a resolver el siguiente. Lo primero que pueden hacer es moverlos para que queden en la misma posición las dos figuras. Si se fijan, los dos son semejantes, no que uno es chiquito y uno es más grande. Entonces lo que pide encontrar es las parejas de polígonos semejantes y cuáles son los ángulos correspondientes. ¿Cómo así? ¿Cuál sería correspondiente aquí? Este ángulo A sería correspondiente con el ángulo E, entonces ustedes lo escriben en su cuaderno. El ángulo A es correspondiente con el ángulo E, porque si se fijan tienen la misma medida. De ahí que otros, el ángulo B sería correspondiente con el ángulo H. Si se fijan están en la misma posición, tienen la misma medida, solo que el tamaño de las figuras cambia. Ahora vemos el otro. El ángulo D es correspondiente con el ángulo F. Tienen la misma abertura, solo que cambia el tamaño de los polígonos, pero los ángulos valen lo mismo. Y el ángulo C va a ser correspondiente con el ángulo G, que esos dos valdrían 90. Entonces eso mismo ustedes me van a hacer con el literal B, se les va a quedar de tarea para el día lunes. Vaya, veamos ahora características de figuras semejantes. Vaya, si se fijan, en la anterior acabamos de hablar de semejanza cuando comparamos lados y vimos por medio de un transportador que se pueden calcular las medidas y por medio de las aberturas, o sea, la medida de los ángulos, podemos identificar que dos figuras son semejantes. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es transposición. Transposición quiere decir que lo pongo uno encima del otro. Entonces, el chiquito, lo que se ha hecho aquí es el chiquito ponerlo adentro del grande. Si se fijan a simple vista, se nota que son dos figuras semejantes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es formular la razón. Aquí, si se fijan, aquí estamos comparando. Si nosotros contáramos cuadritos, por ejemplo, contamos esto. Desde B hasta C, ¿cuántos cuadritos hay? 1, 2, 3. Habrían 3 cuadritos aquí. Y si yo cuento desde Q hasta R, ¿cuántos cuadritos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde ahí ya voy viendo que este es el doble de este. Vamos a ver con los demás lados qué pasa. Ahora veo con DC. ¿Cuántos cuadritos habrían aquí? 1, 2, 3 cuadritos. ¿Cuántos habrían aquí arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sigue cumpliéndose que es el doble. Veamos con el lado AD. Aquí son 2 cuadritos. Y de P a S hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces ahí se sigue cumpliendo que es el doble. Aquí del lado BA hay 2 cuadritos. Y del lado QP hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces quiere decir que la figura, podemos verlo de dos formas, que el cuadrilátero grande es el doble del chiquito o que el chiquito es un medio del grande. En otras palabras, podemos decir que están en relación del doble o en relación de la mitad. Es lo que se expresa aquí abajo. Aquí estamos expresando que es el doble y aquí estamos expresando que es un medio, que sería la mitad. En dos polígonos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, como ya lo acabamos de ver, en los anteriores si divido el lado grande entre el pequeño, al final me va a dar un medio. Entonces, todas esas medidas, yo al representarlos por medio de fracción y al simplificarlos me va a dar un medio, que es lo que les decía, que el pequeño es un medio del grande. A los lados correspondientes también se les llama homólogos. Entonces, como les decía, si las figuras son de diferente tamaño, pero yo ya sé cuáles lados son iguales, no iguales, sino que semejantes, porque no son iguales, a esos lados se les llama homólogos.
porque tienen una razón de semejanza. En general dice, dos polígonos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos son congruentes. ¿Cómo se entiende más fácil? Dos polígonos son semejantes si los lados son proporcionales. ¿Cómo así? Imagínense lo que vimos en el ejemplo anterior. Puede ser que un polígono sea el doble del otro, el triple, el cuádruple, o que sea un medio, un tercio, un cuarto, pero que siempre se establezca una relación entre los lados de uno y otro. Y lo que siempre se debe cumplir es que los ángulos entre ellos siempre van a ser iguales. Entonces aquí les dejo de tarea los otros dos problemitas. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Dice, en la figura del triángulo ABC es semejante con el triángulo FDE. Y el pentágono GHUK es semejante al NNP-QR. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Establecer los lados correspondientes y calcular la razón de semejanza. Hagamos uno para que me entiendan, que sé que a algunos les cuesta un poquito. Voy a hacer el literal A. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cuáles lados son correspondientes? El lado AC va a ser correspondiente con el lado EF. Porque se fijan, si yo le doy vuelta a este chiquitito, ¿qué me quedaría? Le doy vuelta. De ahí me vengo para acá. Ponerlo aquí, queda algo pando, pero lo importante es la idea. Aquí estaría B, aquí estaría AC. Entonces los lados correspondientes son los que son proporcionales entre sí. Entonces el lado AC es correspondiente al EF. El lado BA es correspondiente al DE. El lado BC es correspondiente al DF. Eso es lo primero que van a poner. Y en su cuaderno le ponen, como les decía, el lado AC, escriben el correspondiente al lado EF. Después ponen el lado BA es correspondiente al DE y el lado BC es correspondiente al DE. Después van a calcular la razón de semejanza. ¿Cómo calcular la razón? Primero van a escribir cuántos cuadritos tiene el triángulo grande. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tendría el triángulo. 8 cuadritos son el del lado del triángulo grande. Ahora, ¿cuántos tiene el chiquito? 1, 2. Si yo divido esto, me va a dar 2. A ver si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8. Y el otro tiene 12. ¿Qué quiere decir? Permítame, aquí lo arreglamos. Y al revés lo hice. Borro esto, aquí lo voy a pasar al revés. Aquí es 2, perdón. Les decía, 8 es la de este lado. Porque pongo la cantidad de cuadritos del grande y del chiquito son 2. Entonces 8 entre 2 me va a quedar 4. ¿Qué significa este 4? Que este grande es el cuádruple del chiquito. O también los puedo expresar al revés. Pongo la medida de los cuadritos del chiquito primero. Pongo la medida de los cuadritos del grande abajo. Y simplifico. Le saco mitad 1, mitad 4. Entonces puedo decir que la razón de semejanza es de un cuarto, o puedo decir que es el cuádruple, cualquiera de los dos. Eso lo mismo van a hacer con el segundo, que el literal B, les queda de tarea. Entonces tienen dos figuras de tarea y las dos van a ser para el día lunes.